Hermanos, con esta lección 57 nos acercamos a el último de los temas que vamos a considerar en la doctrina de Dios. Y tiene que ver con la providencia y el pecado. La providencia y el pecado. Ya hemos avanzado bastante en el tema de la providencia. De hecho, esta es la sexta parte del tema de la providencia. Lo que nos debió haber tomado una lección se expandió a 6 y probablemente termine en 9 sesiones de la divina providencia. Hoy tratamos la providencia y el problema del mal o el problema del pecado. Pero debido a que hace ya unas semanas que no nos podíamos reunir para el estudio, exactamente 3, debido a cierto botón y después a cierta reunión de miembros que se nos extendió, debido a eso, hermanos, me gustaría refrescar nuestras memorias con los principios básicos de la providencia, los principios más elementales, hermanos, que no pueden faltar si vamos a poder avanzar un poco en el tema del mal. Por ejemplo, y solo lo digo de forma breve sin repasarlo exhaustivamente. Por ejemplo, hemos dicho que la providencia es la obra de Dios. La providencia no es una suerte, no es alguna fuerza inconsciente que nos dirige, no. La providencia es la obra de Dios, es su poder obrando. 2, la providencia es un acto necesario. ¿Por qué es un acto necesario? 1, porque Dios es un ser omnipresente y soberano. 2, porque sin el acto de providencia la criatura no puede existir, tan sencillo como eso. 3, la providencia alcanza todas las cosas. Nada se escapa de ella. La providencia lo llena todo. 4, la providencia se distingue en 3 aspectos. ¿Quién recuerda estos 3 aspectos? Preservación, gobierno y el más difícil, concurrencia, el cual vamos a tener que repasar hoy. La preservación es el acto por el cual Dios mantiene todas las cosas existentes con sus poderes naturales, ¿sí? El acto de preservar es que mantiene las cosas tal como las creó. Por eso es que cada vez que agarramos una roca y la lanzamos, esperamos que la roca en todo el tiempo continúe actuando con sus propiedades naturales. Imagínense que un día agarren una roca y la lancen, ¿no? Imaginen que van con sus hijos, viene un perro y tienen que agarrar una roca para aventarla y la sienten como piedra y la avientan. Pero bota en el perro como una esponja. Bueno, la razón por la que no esperas que eso pase, sino que más bien se comporte como piedra que hiere al animal, es por el acto de preservación. Dios mantiene las cosas siendo lo que son con sus poderes naturales. La concurrencia es el acto de vigorizar a la criatura en cada obra que hace, desde actos físicos hasta actos volitivos. La concurrencia es el acto de vigorizar y actuar junto con la criatura en cada acto. Y 3, el gobierno es el acto de Dios por medio del cual se dirigen todas las criaturas hacia el fin, hacia un telos. Ok, todo esto, hermanos, estas 5 horas que hemos pasado estudiando la doctrina de la providencia, se vuelven nuestra base para tratar el problema del pecado.
¿Y cuál es el problema del pecado o el problema del mal? El problema es el siguiente, así es como se formula. Si Dios posee tal dominio sobre el mundo, como lo hemos visto en la doctrina de la providencia, hermanos, ¿algo pasa fortuitamente en el mundo? ¿O todo está bajo la providencia de Dios? Ok. Tengan esa verdad en sus mentes. Todo pasa por la providencia de Dios. Si eso es así, ¿cómo entendemos la existencia y la realidad del pecado? Pregunta: ¿sale el pecado o sale el mal del dominio absoluto de Dios sobre el mundo? Ya no los escuché tan seguros. No. Pero entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo es eso posible? Déjenme leer las palabras de James Dolezal para entender mejor el problema del pecado. Quiero que sintamos su fuerza, hermanos. Quiero que sintamos que realmente ese es un problema. No por nada ha sido llamado el talón de Aquiles del cristianismo. ¿Saben qué es el talón? ¿Saben qué es el talón de Aquiles? ¿No es verdad? Se cuenta en la mitología griega que cuando Aquiles, aquel guerrero inmortal, cuando era un bebé, llegó a ser inmortal porque fue sumergido, podríamos decir bautizado, en aguas con bendición de eternidad. Entonces el bebé fue agarrado y fue sumergido. El problema es que el que lo sumergió nunca se dio cuenta que lo agarró del talón, que el talón no lo sumergió, que el talón no fue impregnado con esas aguas. Por lo tanto, muere Aquiles, el ser inmortal, por causa de su talón. Es un hombre fuerte, pero tenía un talón débil. Así es llamado el cristianismo, particularmente este problema, el talón de Aquiles del cristianismo. O sea, el cristianismo puede tener respuestas para muchas cosas, pero cuando se trata del problema del pecado, ahí le dan en su talón, ahí le dan en el talón de Aquiles. Leamos las palabras de James Dolezal para sentir la gravedad de esto. Dice: ¿cómo puede Dios ser el todo bueno y todo sabio, soberano, universal, y que la maldad todavía abunde en el mundo? Y respecto a la maldad moral en particular, la providencia universal de Dios no lo involucra de alguna manera en la maldad de los ángeles y los hombres caídos. Hermanos, aquellos que no creen en un Dios soberano, aquellos que no creen en un Dios todopoderoso, pueden dar muchas respuestas al problema del mal. Pero aquellos que creen en un Dios soberano por el testimonio de la creación y por causa de las santas escrituras, creemos en un Dios que lo gobierna todo en todo, y que un pelo no se convierte blanco si no es su santa voluntad, y un pájaro no cae a la tierra si no es su santa voluntad, y una hoja no se desprende del árbol y no se seca si no es su santa voluntad. En ese Dios que nosotros creemos, que ejerce tal poder y dominio, ¿cómo entendemos que el pecado es una realidad? Esos son los problemas que han propuesto los ataques que han propuesto algunos. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió el pecado?
si también es todopoderoso y no tenía el poder para hacerlo? Y también es todo sabio, ¿no sabía que eso iba a pasar? Entonces, ¿cómo es posible que este Dios en el que crees, que es todopoderoso, bueno, sabio y santo, pudo permitir tal realidad en este mundo? Y la respuesta que dan algunos es, porque no existe. Bueno, esa será nuestra tarea hoy. Argumentar cómo es posible creer en la providencia divina, en un Dios absolutamente soberano y la existencia del pecado como algo que está dentro de su control. Tengo que aclarar, no estoy dando esta lección como tratando con ateos. Si yo estuviese en un debate con un ateo, creo que tendría que empezar con algunas cuestiones más básicas, como demostrar que no es ilógico, no es contradictorio la existencia de Dios y el pecado, no son opuestos, sino que es posible. Y creo que empezaría con otras bases, otros argumentos más básicos, hermanos, básicos es la palabra. Aquí estoy dando por sentado que ya hemos pasado por 56 lecciones y que tenemos un entendimiento de que hay un Dios y que es soberano. O sea, bajo esa base estamos trabajando. Ok, pero antes de entrar a nuestra respuesta, déjenme decirles las dos alternativas que tenemos o que se han ofrecido. Una, Dios es el autor del pecado. Esa es una opción que obviamente los herejes han dado. Si Dios es soberano, como dices, y existe el pecado, Dios tiene que ser el autor del pecado. Y esta es ciertamente la consecuencia principalmente de lo que es conocido como el panteísmo. El panteísmo es que Dios es todo, todo es Dios, y por lo tanto los actos pecaminosos de los hombres no son sino acciones del Dios inconsciente que toma conciencia en las acciones particulares de los hombres. Pero esto es imposible, porque este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, Él no puede ser el autor en el sentido inmediato del pecado. No se puede acusar a Dios de ser el autor del pecado. Dos, otra opción que se da, y esta es la más común y quizá es la que han tenido durante mucho tiempo, no sé, quizá hasta el día de hoy, hermanos, es la postura que tienen, no sé, pero esta dice que realmente la entrada del pecado se debe a la decisión de Dios de crear seres humanos con libre albedrío. Esta es la postura, yo creo, que domina el cristianismo en general. Algunos con buenas intenciones han sugerido que el hombre realmente puede tomar decisiones en las que Dios no tiene ninguna injerencia. El hombre es totalmente libre y por lo tanto su acción de pecar es únicamente la acción del hombre. Bueno, quiero demostrar, hermanos, que aunque esta es la postura más popular, y hermanos, es la que más nos agradaría. ¿Por qué? No es tan problemática intelectualmente, no es tan problemática. Dios creó al hombre con libre albedrío, el hombre quiso caer, Dios no tiene la culpa, él no podía hacer nada. Aunque es atractiva porque nos libra de más problemas, quiero que vean que en realidad no resuelve mucho. Uno,
A ver, ¿qué pasará cuando estemos en el cielo? ¿Podremos caer o no? Si dicen no, entonces yo digo, ¿por qué Dios me va a quitar el libre albedrío que sí nos dio en el principio? Porque esto es lo que dicen las personas, o estos que argumentan por esta postura. Un elemento esencial para ser un ser humano es tener libre albedrío. Yo pregunto, si eso es verdad, ¿qué pasa en el cielo? No, es que Dios te va a dar su gracia para que no caigas. Dicen, sí vas a tener libre albedrío, pero te va a dar su gracia para que no caigas. Yo pregunto, ¿y por qué no lo dio al principio? ¿Ya ven que no resuelve mucho? ¿Por qué no nos lo dio al principio? Si tal es la situación, ¿por qué no lo hizo al principio si Él no quería que cayéramos? 2, a ver, si el hombre es el culpable, ¿no podía Dios detenernos de alguna forma? ¿No tenía el poder para que el hombre no cayera? Hermanos, ¿qué haces cuando ves a un niño con el tenedor directo hacia un contacto? ¿Lo dejas que camine según su libre albedrío? ¿O sabiendo que es malo, lo agarras con violencia con tal de que tal circunstancia no le pase? Ok, entonces esta postura no resuelve realmente mucho. Por otro lado, y lo más grave, es que tal postura contradice muchos textos de la Biblia, donde es claro que Dios dirige no solo las cosas materiales, sino aún la voluntad del hombre. Faraón, yo te he endurecido para levantarte, para quebrarte a causa de mi gloria, por causa de mi gloria. Tú que te estás gloriando porque no tomaste a Sara, yo te retuve de caer. Tú, Siria, que fuiste a destruir a Israel, no eres más que el hacha en mi mano. Yo soy el que pongo el querer como el hacer por mi buena voluntad. Entonces, esta postura contradice un montón de evidencia bíblica, por eso no lo aceptamos. Ninguna de estas dos respuestas es válida, ni Dios es el autor del pecado, ni podemos decir que fue simple y únicamente por el libre albedrío de los hombres. Es cierto, el hombre es el culpable en la caída, pero eso no implica que Dios no ordenó o dejó de controlar las decisiones de los hombres. Ok. Si ninguna de estas posturas es verdadera, ¿cuál sí es? Bueno, esta mañana me gustaría comenzar, hermanos. Esta mañana me gustaría comenzar. Me esforcé por intentar hacer esto lo más sencillo, me estoy esforzando al prepararlo y al presentarlo aquí mismo por hacerlo lo más sencillo. Pero si queremos profundizar en el tema, no lo podemos empaquetar en una sola sesión. Por eso digo que hoy comenzamos a tratar este tema, aunque nos tomará algunas semanas en concluirlo. Y comenzamos, hermanos, aclarando que la Biblia es nuestra norma suprema y la gran tradición nuestra guía. La Biblia es nuestra norma suprema, pero hermanos, no somos los primeros en el mundo que han empezado a lidiar con esta cuestión de la existencia de un Dios soberano con el problema del pecado. La iglesia por 2000 años, y yo diría desde un poco atrás con los judíos, ya habían lidiado con esto, ya habían tratado. Es algo que ha afectado la humanidad desde el principio. Así que vamos a tomar de la mejor tradición que tenemos para que nos guíe en este tema. Así que no hago esto como descubriendo el hilo negro, sino trazándolo, hermanos. Trazándolo. Aquí hombres como Agustín son clave, hombres de la era medieval, hombres de la Reforma Protestante, etc. Aclaro que hoy comenzamos a resolver este problema, pero mi propósito, y hermanos, graben esto en su mente ahora, y si no está en sus hojas, escríbanlo si están haciendo notas.
Mi propósito al tratar el problema del pecado no es resolverlo. No es resolverlo. Pienso que este es un gran misterio que jamás podremos comprender. Ni ahora, y realmente no sé si en la vida eterna, en la vida venidera, no sé. Puede ser que Dios decida mantener las cosas veladas por toda la eternidad de eternidades. No nos tiene que explicar. Así que mi propósito no es resolver el misterio. Hermanos, hoy tienen dudas respecto a este tema. Quizá después de hoy, después de la próxima semana y cuando acabemos este tema tan difícil, quizá tengan más dudas de las que tienen hoy. ¿Sí? Mi propósito no es resolver todas sus dudas. Quizá más bien es generarles más dudas. Es provocarles mayor pensamiento en esto, provocarles una mayor meditación en esto. Mi propósito es presentar lo que yo pienso es el mejor argumento para este punto, a fin de que la iglesia tenga entendimiento doctrinal, a fin de que la iglesia pueda presentar defensa, a fin de que la iglesia pueda decir, ok, aunque es un misterio, puedo presentar este argumento tanto a mi familia como si es necesario al mundo incrédulo. Ese es mi propósito. A fin de que al final de esta meditación en este tema tan profundo y solemne, hermanos, una mayor alabanza al sapientísimo y soberano Dios pueda ser ofrecida. Ese es mi propósito. Producir ese tipo de alabanza que solo viene cuando profundizamos en el misterio. Hermanos, déjenme insistir que necesito o necesitan sus mentes bien despiertas y bien puestas para este tema. Es un tema que si queremos llegar a algún lugar, necesitamos sujetar nuestra mente a un pensamiento complejo. Necesitamos esforzarnos por hacerlo. Yo me esforzaré por hacerlo lo más sencillo. Pero si queremos tener un fruto de esto, necesitamos trabajar en nuestra mente. Quizá trabajar en nuestras hojitas durante la semana. Quizá hacer preguntas, quizá discutir y conversar entre otros. ¿Qué opinas? ¿Cómo entendiste esto? ¿Cómo crees que se entiende esto? Eso es necesario, hermanos. Déjenme dar un ejemplo. Podríamos quedarnos lejos del misterio y decir, a ver, yo me quedo con esto. Dios es santo, el hombre es pecador, Dios es soberano, el hombre es el culpable. Ya, a mí dame eso y ya. Está bien, podríamos hacerlo. Pero eso sería semejante a quedarnos con la doctrina de la Trinidad diciendo solamente, ok, Dios es uno, Dios es tres personas, ya no me des más. Hermanos, ¿es verdad eso? ¿Dios es uno y tres personas? Sí, Dios es uno en esencia y tres personas. Pero hermanos, cuando nos tomamos el tiempo, como nos lo tomamos, aunque sea breve, por 6 o 7 sesiones, profundizando en la doctrina de la Trinidad, profundizando en el tema de la simplicidad, profundizando en el tema de la generación eterna del Hijo, de la expiración del Espíritu Santo, de la filiación del Padre y del Hijo, de lo llamado así perichoresis, de la eternidad y la eseidad, todo eso, hermanos, eso que profundizamos, que cuesta, que trae a nuestra mente trabajo, resulta en una adoración mejor presentada a Dios. No resuelve el misterio de la Trinidad. A lo mejor quedamos igual que el primero, ¿sí? El que dice, Dios es uno y tres, ya con eso, es un misterio, no quiero más. Quizás terminemos diciendo lo mismo. Sí, Dios es uno y tres, claro, con más entendimiento, pero es un ser simple y la propiedad particular del Padre es esta, la del Hijo es esta, la del Espíritu es esta y esto es lo que... Pero a lo mejor terminamos igual en un sentido pero es un misterio. Entonces, ¿cuál es el propósito? Sí, pero aquel que profundizó en la doctrina de la Trinidad podrá presentar una adoración mucho mejor, una adoración mucho más reverente, mucho más consciente, siendo atrapado por la trascendencia de Dios. Ese es mi propósito con este problema del pecado. Nos podríamos quedar, terminemos. Dios no es el autor del pecado, el hombre cayó, hermanos. Él es soberano, el hombre es culpable. Vámonos. Pero
eso no produce adoración verdadera, profunda. Así que mi deseo es que la iglesia pueda crecer en su apreciación. ¿Recuerdan que ese ha sido todo nuestro propósito en este curso? ¿Qué ha sido nuestro propósito? ¿Cuál ha sido nuestro propósito, hermanos? Presentar al Dios verdadero y no al Dios que han querido manejar el evangelicalismo de nuestros días. Como dice un libro, el Dios que han querido domar. Ese es el cristianismo de nuestros días. Un Dios que han querido domar, que lo han encerrado bajo lo que el hombre piensa que puede y no puede ser Dios, lo que le gusta y ya. Un Dios sin ira, un Dios sin odio, un Dios sin santidad. No, nuestro propósito ha sido librarnos de esa mala presentación de Dios y profundizar en su persona. Sigámoslo haciendo. Ok, bastante larga nuestra introducción. ¿Cuál es la respuesta correcta que intentaré demostrar en estas sesiones? Aquí está en corto, en unas palabras, este es mi argumento. Y ustedes lo tienen en sus notas. Que Dios obra providencialmente en todos los actos de la voluntad de la criatura y sin embargo no es el autor de la maldad que se halla tan a menudo en las voluntades de los ángeles y hombres caídos. Mi propósito es argumentar que lo que llamamos el teísmo clásico, lo que hemos presentado aquí por 50 y tantas lecciones, es cierto, este teísmo clásico es cierto, donde Dios gobierna todo, Dios lo gobierna todo, aún las acciones pecaminosas de los hombres, y sin embargo, no es el autor del pecado. ¿Cómo es esto posible? Aclaro que para esta lección he tomado de hombres como James Dolzal, tiene un artículo muy útil que me ha ayudado en este tema. Otros hombres como Herman Babbing, Brakel, Turretin. Lo digo, hermanos, porque no es mi trabajo que nació espontáneamente. Yo me uno a la gran tradición que ha trabajado en este gran problema. Ok. Repaso doctrinal. Déjenme leer solamente la Confesión de Londres aquí. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, esto ya es material conocido, así que escúchenlo, hermanos, para refrescar sus mentes. Sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Confesión de Londres, capítulo 5, párrafo 1, material conocido. Dios lo gobierna todo. Ok, profundicemos en un aspecto particular. Hermanos, si no profundizamos en este punto particular, no podemos avanzar más allá. Así que es necesario. ¿Cuál es este punto? Bueno, lean conmigo, no sé si lo tienen en sus notas. No tienen esto en sus notas, pero escuchen atentamente. Está en la Confesión de Londres, capítulo 5, párrafo 2. Dice: aunque con respecto a la presciencia y decreto, causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de esfera de su providencia, sin embargo, por la misma providencia, las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingente. Ok, ¿qué es esto? Lo que está exponiendo la confesión en el capítulo 5, párrafo 2, ya avanzó un párrafo, es el tema, hermanos, que nosotros llamamos concurrencia, pero ellos lo están haciendo con terminología más escolástica, más formulada.
Ellos están hablando de aquella doctrina de causas primarias o causa primaria y causa secundaria. Dice, ok, Dios lo ha decretado todo y todo va a obrar de tal forma que Dios es la causa primaria, Él es la causa última. ¿Por qué ocurrió esto? En última instancia porque Dios obró, porque esa es su voluntad, Él es la causa primaria. Sin Él, si Él no obra eso, nada puede ocurrir, ¿sí? Pero que Él es la causa primaria no elimina la responsabilidad de las causas secundarias. Ok, si tienen duda de esto, les animo a repasar la lección que dimos de la concurrencia. Continuemos, tenemos que continuar. Párrafo 3 de la confesión. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos según le plazca. Esto confirma lo que vimos antes, solo declara que esto no ata a Dios de manos para que actúe por causas secundarias. Lo que está diciendo es, Dios se complace en usar causas secundarias para cumplir sus decretos. Ok, ahora sí llegamos al punto. Los 3 párrafos anteriores de la Confesión de Londres, capítulo 5, el párrafo 1, 2 y 3, son la base para este párrafo que sí tienen en sus notas. Lean conmigo y vamos a leer detalladamente. Dice, el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la primer caída y todos los pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto, vean ahí cómo subrayamos esto en nuestras notas. Y esto, no por un mero permiso. No, la providencia de Dios se extiende desde la primer caída hasta el último acto de los hombres, incluyendo los actos pecaminosos. No sale la soberanía de Dios, y no por meros permisos. Bueno, Adán, tú quieres caer, yo no puedo hacer nada contra ti, pero te doy permiso. No, más bien Dios obrando soberanamente sobre eso. Continuemos. Sino que Él sabía y poderosamente sabia y poderosamente limita, ordena y gobierna en varias formas. Vean esto, hermanos. Gobierna poderosamente todas estas acciones pecaminosas, de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura. Aquí ya es cuando nuestras mentes empiezan a calentarse, hermanos, ya es tiempo. Y no de Dios, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Caramba. Déjenme repetir esto para que, si tienen frío, se entren en calor con sus cabezas. No por un mero permiso, sino que Él sabia y poderosamente limita. Si Adán pecó es que Dios no quiso limitarlo. Ordena, o sea, hace que se cumpla y gobierna en varias formas las acciones pecaminosas, de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos, pero lo hace de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Él. Dios ordena el pecado en el que las criaturas caen, lo puede limitar, lo ordena y lo gobierna, pero lo hace de tal forma que cuando el hombre peca,
por el decreto de Dios y la providencia de Dios. No obstante, él no tiene parte en esa acción pecaminosa. Es complicado esto que leemos, ¿no es verdad? Para poder comprender lo que la confesión está afirmando y lo que la gran tradición ha afirmado por un tiempo, que Dios obra providencialmente y que lo hace de tal modo que las acciones pecaminosas de los hombres no salen de su voluntad, pero no obstante, que lo pecaminoso en esas acciones que Él ordenó solo procede de la criatura y no de Él. Para entender esto, hermanos, esto es lo que quiero que trabajemos. Es necesario profundizar en el tema de la divina concurrencia, la concurrencia divina. 2 puntos quiero que tengan aquí en sus mentes, porque esto es lo que vamos a estar trabajando. Si algo les va a causar dolor de cabeza hoy, es esto. La próxima semana va a ser otro punto. Hoy trabajemos en esto. Dios ordena. Por ordenar no solo digo un mandato, sino que actúa para que eso ocurra. ¿Sí? Dios ordena las acciones pecaminosas de los hombres, pero lo pecaminoso de esas acciones procede de la criatura. Eso. Ahí trabajemos. Dios ordena aún las acciones pecaminosas de los hombres. Dios las ordena y las gobierna. Pero lo pecaminoso de esas acciones solo proviene de la criatura. ¿Cómo es posible que en una acción, dos seres puedan ser responsables o la causa de eso, y al mismo tiempo cada uno tiene una responsabilidad distinta? Ok, ese es el tema de la concurrencia. Ustedes ya conocen esta doctrina, hermanos, así que déjenme refrescar un poco su mente con esto y profundizar más. Es mi propósito. No podemos avanzar muy lejos, no podemos entender nuestra confesión de fe en el párrafo 4 si no entendemos el tema de la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? La concurrencia puede definirse como la cooperación del poder divino con los poderes subordinados de acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar y que actúen precisamente como lo hacen. Déjenme usar las palabras más sencillas de R.C. Sproul. La concurrencia quiere decir que 2 o más partes pueden actuar en el mismo evento y producir ciertos resultados sin que todas las partes tengan la misma intención o responsabilidad o culpa. A ver, déjenme poner un caso práctico de esto, que ya conocen. Asiria destruye a Israel, lo castiga. ¿Quién destruye a Israel, hermanos? Asiria. ¿Quién es responsable? Tanto que Dios le dice a Asiria, excediste tu mano, te voy a castigar por eso, te voy a destruir. Cierto, pero ¿por qué entonces en el libro de Isaías nos dice que Dios fue la causa de la destrucción de Israel? Y Asiria es solamente su instrumento por el cual lo logra. Eso es lo que enseña la doctrina de la concurrencia, que en una acción, la destrucción de Israel, puede haber 2 causas, Asiria por un lado, Dios por el otro. No obstante, cada uno teniendo diferente intención. En la misma acción, 2 intenciones. ¿Cuál es la intención de Asiria? Celo, deseo de venganza, deseo de conquista, avaricia.
¿Cuál es la obra de Dios? Disciplinar para santificar a su Hijo. Hermanos, si tomamos esto, hemos trabajado y hemos avanzado gran parte en este problema. Lo que hace pecaminosa una acción no es la acción en sí misma, sino la intención tras esa acción. Pero no me puedo adelantar mucho a este tema que vamos a desarrollar mejor la próxima semana. Repitamos las palabras de R.C. Sproul. La concurrencia quiere decir que dos o más partes pueden actuar en el mismo evento y producir ciertos resultados sin que todas las partes tengan la misma intención. Hermanos, lo que Sproul está empaquetando con esta palabra intención es sumamente importante. Si quieren subrayarla, subrayen. Va a ayudar para la próxima semana. Ok. La doctrina de la concurrencia tiene que ver entonces con causas. Causa primera, causa secundaria. Pero, hermanos, realmente tenemos que reconocer que no estamos tan acostumbrados a este lenguaje escolástico de las causas. Por lo tanto, una parte importante para que se entienda este tema tiene que ver con definiciones. Vamos a trabajar en definiciones por un momento. ¿Qué es una causa? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de causas? Bueno, una causa es aquello que produce movimiento o moción. Imagina que aquí hay un vaso de vidrio y llega el niño y lo mueve, lo tira, lo rompe. Nosotros decimos, el niño es la causa de que el vaso esté roto. ¿Qué es causa? Aquello que produce movimiento, algo que pone en moción las cosas. ¿Ok? Puede ser movimiento físico o puede ser movimiento en voluntad. Así lo define el diccionario de términos escolásticos. Dice, causa, número 1, definición general para todos los tipos de causas. Un principio de lo cual algo se origina con dependencia. Un ser que de alguna manera influye directamente al ser o cambiar algo más. Aquello que en alguna manera da existencia a otro. La razón de la existencia a otro ser. Entonces, regresemos a nuestro ejemplo de Asiria. ¿Quién es la causa? ¿Quién es la causa de que Israel haya sido destruido? En el ejemplo de Asiria, ¿quién es la causa? Asiria y Dios. Entonces esto nos lleva a tratar el tema no solo de causas generales, sino otra distinción, causas primarias o causa primaria y causa secundaria. ¿Qué es una causa primaria? Define el diccionario, Dios, quien pone en movimiento todas las cosas. O sea, ¿qué quiere decir que Dios es la causa primaria? Una causa primaria, hermanos, es aquella sin la cual nada ocurre. Déjenme explicarlo nuevamente con el ejemplo de Asiria. ¿Qué pasa si Dios decide no disciplinar a Israel? Y Asiria no se mueve. Que Dios es la causa primaria quiere decir que Él es la causa sin la cual no hay movimiento, o por la cual hay movimiento. Define el diccionario. Dice, la primera en cualquiera de las causas. ¿Qué es la causa primaria? La primera en cualquiera de las otras causas. Dios como la primera causa de todas las cosas y como el que opera inmediatamente en toda causalidad finita. Pero si hay causa primaria, hay causa secundaria. ¿Qué es una causa secundaria? Una causa debajo y dependiente de la causa primera. Una causa creada, una causa que puede especificar el tipo, pero no el ser del efecto. No nos vamos a meter en esta distinción ahorita.
Pero una causa secundaria quiere decir una causa que debido a que la causa primera decidió moverse, entonces esta causa secundaria existe. Regresemos a nuestro ejemplo de Asiria. La destrucción de Israel tiene una causa. ¿Quién es esa causa? Bueno, es Dios por un lado y Asiria por el otro. Pero Dios es la causa primaria, o sea, la causa sin la cual no hubiese existido tal disciplina. Dios tuvo que mover, Dios tuvo que hacer algo en Asiria para que se moviese. Asiria es la causa secundaria. Los dos trabajaron en la misma acción, aunque la responsabilidad es distinta en cada uno de ellos. Quedémonos con esas definiciones. Hermanos, la doctrina bíblica de la providencia no colapsa, dice Joel Beeke, toda causalidad en Dios. Que Dios gobierna absolutamente sobre todas las cosas no nos hace decir que toda causalidad es en Dios. Hay causas secundarias. Esta doctrina es uno de los distintivos más importantes en la teología cristiana. No cualquiera tiene esta doctrina. Es distintivamente cristiana. Y hermanos, ¿por qué? ¿Es simplemente porque a los cristianos les gusta quebrarse un poco más la cabeza y pensar sobre estas cosas? No, es porque en la Biblia vemos dos cosas. Vemos que Dios considera a los hombres responsables por sus pecados. Dios considera a Adán responsable por su pecado. Dios considera a Asiria, regresemos a nuestro ejemplo, responsable por actuar de esa forma contra Israel, ¿cierto o no? Bueno, para que exista responsabilidad moral en la criatura tiene que ser responsable, tiene que ser causante de aquello, si no, no se le puede acusar. Eso es lo que vemos por un lado. ¿Sí, hermanos? ¿Sí lo han visto en la Biblia que Dios llama a cuentas a los hombres por sus acciones? Ok. Vemos por un lado esto, pero por otro lado vemos en la Biblia que aún esas acciones nacidas de la voluntad del hombre están bajo el gobierno y orden de Dios. Déjenme leer unos textos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 37. Esto en tiempos de caos. ¿Quién dirá que hay algo que el Señor no mandó, no ordenó, no está dirigiendo? ¿Quién? Los ateos. Pero el cristiano, el pueblo judío, la iglesia de Dios, no, dice, esto es de Dios. ¿No fue el justo Job que dijo, recibiremos de Dios lo bueno, pero no lo malo? Salmo 65. Visitas la tierra y las riegas, en gran manera la enriqueces, como el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Las cosas materiales están bajo su gobierno. Proverbios 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. Y hermanos, corazón en el Antiguo Testamento es más que emoción. El corazón en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el centro de las decisiones. El corazón es lo que mueve al hombre. Dice que las decisiones del rey están en su mano. O sea, toda decisión en última instancia es gobernada por Dios. Incluso aquellas pecaminosas. Hay muchas decisiones pecaminosas de nuestros reyes, ¿no es cierto? Muchísimas. ¿Aún ellas? Sí. Pero, aunque Dios es la causa primaria de esas acciones, el hombre es la causa secundaria, y cada acción con estas dos causas, cada causa tiene una intención diferente y por lo tanto una responsabilidad, por así decirlo, distinta.
La tendencia del deísmo era afirmar la agencia causal real de las criaturas. O sea, el deísmo dice, no, el hombre es responsable, Dios simplemente creó el mundo y se fue, las decisiones son de los hombres. La actividad causal de Dios en el mundo fue negada con el fin de asegurar que no anulara las causas naturales. Y entonces el hombre es 100% responsable en el deísmo. Es correcto en ese sentido. El problema es que saca a Dios de su soberanía. La tendencia del panteísmo era precisar lo opuesto al afirmar la agencia divina universal, de tal manera que ya no reconocía causas no divinas genuinas. O sea, todo es la acción de Dios. Esto es lo interesante con el panteísmo y el deísmo. Aunque niegan diferentes cosas, el deísmo niega, por ejemplo, que Dios es causa en las acciones de los hombres, causa primaria, y el panteísmo niega que existen causas secundarias. Su problema es el mismo: negar que puede haber una causa primaria y una causa secundaria en cada acción. Por eso digo que esta doctrina de la concurrencia es particularmente cristiana, distintivamente cristiana. Ok, acerquémonos hacia la conclusión y les pido un poco de su paciencia para concluir esto lo más correctamente posible. Dios es causa primaria, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pienso que tienen aquí una cita. Vamos a leer esta cita. Traigo otras 2 citas, pero vamos a quedarnos con una solamente. Dice, todas las criaturas, dice William Joseph Brakel, todas las criaturas han recibido una existencia independiente y única de parte de Dios, como para moverse de una forma única en ellas mismas. Vean lo que está diciendo Brakel. Esto es fundamental para entender que Dios puede ser la causa primera de todas las cosas sin que Él sea el responsable o tenga la misma intención que las causas secundarias. Dice, no, Dios hizo a la criatura de tal forma que la criatura es independiente, o sea, puede moverse de una forma particular. Ellas mismas se ponen en movimiento. Cuando Eva estiró la mano, ¿quién puso en movimiento a Eva? Ella, porque fue creada de tal forma que puede moverse. Como cuando el hombre camina, habla y trabaja, todo lo que hace, lo hace por sí mismo. Asiria, cuando Asiria va y marcha a destruir, ¿quién se está moviendo, hermanos? ¿Quién se está moviendo? Asiria. Palabra importante, y si pueden subrayen, sin embargo, o sea, a pesar de que esto es verdad, debido a que toda criatura existe por el poder vigorizante y preservador de Dios, y no sería capaz de existir sin Él, toda actividad de la criatura sucede por la influencia de poder cooperativo de Dios, sin el cual no sería capaz de moverse. Como es su forma de existencia, así también es su forma de movimiento. Tanto la existencia como el movimiento dependen de Dios. Asiria se mueve, pero debido a que Asiria depende del poder de Dios para hacer, y no solo para hacer, sino para moverse, debido a que depende de eso, podemos afirmar que Dios es el que los mueve. ¿Pero quién se movió? Dios. ¿Pero quién los mueve? Perdón, Asiria, ¿pero quién los mueve? Dios. Déjenme leer esta cita más y pasamos al otro punto. Pero así como Dios no solo ha dado
ser a las cosas cuando comenzaron a existir, conservando la existencia de todas las cosas, como hemos mostrado. Esto es una cita de un teólogo medieval. Así también Él no les ha otorgado meramente poderes operativos cuando fueron originalmente creados. O sea, no simplemente los creó y los mantiene, es lo que está diciendo, sino que siempre es la causa, siempre es aquel que los vigoriza para que ya sea muevan físicamente o muevan voluntariamente en la cuestión volicional. Por ello, si esta influencia divina cesara, cada operación cesaría. Hermanos, déjenme adelantar porque esto es algo bueno. Sé que es complicado, pero déjenme adelantar porque es algo bueno. Si Dios no hubiese querido, no habría pecado en el mundo. Si Dios lo hubiese determinado así, no habría pecado en el mundo. ¿Nos crea problemas esto? Sí. Y estamos trabajando en ello y vamos a seguir trabajando. Pero hermanos, esto es algo bueno. Saber que no hay un poder ahí afuera más fuerte que Dios, que puede entrar aun cuando está en contra de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que Dios es sobre. ¿Saben que esto es sobre el pecado? Él lo gobierna. No es un cuchillo, no es un bisturí volando por ahí. Es un bisturí en la mano del doctor que sabe cómo usarlo. Sabe cómo usarlo. Este ejemplo lo vamos a ver la próxima semana con Herman Bavinck, el ejemplo del bisturí. Hermanos, esto me da esperanza. Esto fue lo que movió a Agustín a empezar a dudar del maniqueísmo. Saben que él fue maniqueo por un tiempo. Y algo que le enseñaba el maniqueo es que realmente lo bueno era pasivo y lo malo gobernó a lo bueno. Lo bueno solo es pasivo y lo malo era lo que era violento, lo que avanzaba. Por eso hay pecado en el mundo, era la respuesta maniquea. Y Agustín estaba preocupado por eso. ¿Cómo que lo que es bueno se somete a lo que es malo? Cuando entiende el cristianismo puede decir, el pecado, lo malo, es dominado por el que es bueno. Hermanos, sé que esto nos mete en problemas filosóficos, teológicos, emocionales, pero es una consolación para la iglesia saber que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Hermanos, vean nuestra religión y aprendamos de ella para aplicar la vieja premisa que dice lex orandi, lex credendi. ¿Saben? Esta era una premisa antigua que Atanasio usó en el tiempo del debate cristológico. Y lo que dijo Atanasio, uno de sus argumentos fue este. Arrianos, siempre me equivoco con eso, ¿verdad? Arrianos, ustedes dicen que Jesús no es Dios, pero ¿cuál ha sido la adoración de la iglesia desde el principio? ¿No ha sido Jesús eres Dios, Jesús eres Salvador, solo tú eres Dios? Entonces dice Atanasio, aprendamos de nuestra liturgia, lex orandi, lex credendi. Aprendamos de nuestra liturgia. Yo diría lo mismo en esto, hermano. Sé que es complicado, pero aprendamos de nuestra liturgia, hermano. Cuando alguien te hace un favor y pone algo en tus manos, quizá necesitabas. Hermano, te hincas ante el hermano y dices, causa sobre toda causa. Tú has determinado hacer este bien y por lo tanto te alabo a ti, hombre. ¿Qué hacemos? Damos gracias porque Dios usó esta causa secundaria y no nos hace malagradecidos, pero no terminamos diciendo, Señor, tú moviste su corazón. Señor, tú moviste su corazón. Eso es lo que ora David en el libro de las Crónicas. Cuando el pueblo ofrenda, no empieza a alabar al pueblo, excelentes hombres, bien muchachos, somos campeones.
Dice, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón el darte, y de lo que nos has dado te estamos dando. Lex orandi, lex credendi. Vean cómo ha sido nuestra religión. Esa es la verdadera religión. Ahora, Dios es la causa primera de todas las cosas, y ya vimos por qué es bueno cuando tenemos que alabarlo, y aún en los problemas difíciles es bueno saber que Dios es el que controló la caída. No se le salió de las manos, hermanos, qué frustrados estaríamos. Ay, ese Adán, caramba, todo por él, y estaríamos frustrados. Esta es la razón por la que puedes librar la amargura, porque esa cosa mala que te pudo haber pasado en la vida, aunque el hombre es responsable y será juzgado por esas acciones, no obstante, puede ser librado sabiendo que Dios lo permitió y lo orquestó por un bien. Y ese será mi argumento, hermanos, a través de estas 3 sesiones. ¿Cuál es la causa del pecado? Bueno, la causa primaria, ¿cuál es? Es porque Dios lo ordenó. ¿Pero por qué? Yo pienso, hermanos, que la mejor respuesta es por causa de un bien mayor, pero no me puedo adelantar. Avancemos en nuestras hojitas para concluir. Aunque Dios es la causa primaria, esto no elimina las causas secundarias. Dice Rudy Tevelde, la providencia no significa que Dios hace todo por sí mismo hasta la exclusión de la propia naturaleza de la operación. Dios gobierna el mundo estando activamente presente en las acciones de todas las cosas, dándole la base de las causas secundarias en su propia causalidad. O sea, que Dios es la causa primaria o primera no elimina las causas secundarias. Por eso son responsables. Porque actúan de acuerdo al poder que Dios les ha dado con su propia decisión. Déjenme poner esto lo más prácticamente posible con un teólogo llamado Norton. Dice, Dios causó que el fuego ardiera, pero no decimos que Dios ardió. Dios causó que el hombre cayera, pero no fue Dios quien cayó, no fue Dios quien pecó. Igual, Dios causó que el fuego ardiera, pero no decimos que Dios ardió. Dios causó que las nubes descendieran, pero no decimos que Dios descendió, sino que el fuego es el que arde. Dios obró arrepentimiento en el alma, pero no es verdad decir que Dios se arrepintió, sino que el hombre se arrepintió. Dios es la causa eficiente próxima, pero no la causa formal próxima. O sea, causa primaria y causa secundaria. Así que el hecho de que las cosas secundarias están completamente sujetas al control y dirección de Dios no significa que no debamos considerarlas como causas verdaderas. Simplemente debemos rechazar la idea de que son causas autónomas y fuentes de acción completamente autosuficientes. ¿Tienen una cita más en sus hojas? Ok, tienen toda esa cita. Vamos a leerlo juntos y terminamos. En relación a Dios, las causas secundarias pueden ser comparadas a instrumentos. En relación a sus efectos y resultados, son causas en el sentido verdadero. Y precisamente porque la causa primaria y la causa secundaria no se mantienen y funcionan de una forma dual, o sea, recuerden que vimos este ejemplo con Brakel, no es que los dos dicen vamos a cargar esta piedra juntos. No, son causas, pero cada una es diferente, son causas distintas. Sobre vías invisibles, sino que las obras primarias se manifiestan y funcionan por medio de las secundarias. El efecto que procede de las dos es uno y el resultado es uno. No hay división de labor entre Dios y la criatura, sino que el mismo efecto es totalmente el efecto de la causa primaria, como también lo es totalmente el efecto de la causa próxima. Mediten esto, hermanos. Es importante tenerlo en mente. Cuando decimos que Dios es causa primaria y la criatura es causa secundaria, no es que están jalando el mismo carro como igual, no están empujando el mismo carro. No, uno es el que lo hace completamente y el otro es el que lo hace completamente. Los dos son responsables en un sentido distinto, pero de la misma acción.
El resultado también es el mismo, en el mismo sentido, totalmente el resultado de la causa primaria, como también lo es totalmente el resultado de la causa secundaria. Pero debido a que la causa primaria y la causa secundaria no son idénticas y difieren especialmente, el efecto y el resultado son en realidad totalmente el efecto y el resultado de las dos causas. Para estar seguros, pero formalmente son el efecto y el resultado de la causa secundaria. Babbing ilustra este punto diciendo: la madera enciende y es Dios solamente quien la hace arder, pero el proceso de encendido no puede ser atribuido formalmente a Dios, sino que debe ser atribuido a la madera como sujeto. Él más adelante conecta su punto con la pregunta del pecado humano. Los seres humanos hablan y actúan y creen, y es Dios solamente quien suple al pecador toda vitalidad y fuerza que él o ella necesitan para la comisión de un pecado. No obstante, el sujeto y autor del pecado no es Dios, sino el ser humano.